Feliz sábado, hermanos, tenga cada uno de ustedes en esta mañana. Sábado. Quiero invitarles a tener una lectura bíblica. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5. Estamos hablando en esta mañana de los testigos de Cristo, como decías. Y antes de tener una oración, bueno, pues vamos a leer un poquito. Primera de Juan, capítulo 5. Dice el versículo 6 así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu bendito nombre. Te agradecemos, Padre Santo, el que nos des permiso de hablar tu palabra, el que nos des permiso de oír tu palabra, Señor, el que nos des permiso de reunirnos libremente para estudiar y conocer más de ti. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo. Sabemos, Señor, y estamos seguros que tú eres el Maestro, tú eres el que has de enseñarnos hoy. Tú eres el que has de enseñar, es el que nos enseña siempre. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay tres palabras, hermanos, en esta semana que se repiten. Hay tres palabras en las cuales gira la lección. La lección se llama testigos de Cristo, como decías. Estas tres palabras, sin duda alguna, son muy, pero muy importantes. Y antes de ver estas tres palabras, hermanos, quiero decirles que esta semana, la otra y la otra, se estará hablando de algo muy parecido. Se estará hablando de testimonios, se estará hablando de testigos, y el plan es que aprendamos, hermanos, y si es que no hemos llegado ya, pronto lleguemos a ser testigos de que Cristo es el Mesías. Dicho esto, quiero pedirles que busquemos el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20. Hechos, capítulo 4, versículo 20. Dice de la siguiente manera, aquí está hablando Pedro y Juan. Dice el versículo 20 así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tres características de un testigo: ve, oye y habla. Ve, oye y dice. Aquí encontramos esas tres palabras en este texto, ¿o no? ¿Están o no están? Dicen los apóstoles así: porque no podemos dejar de decir
Ahí está el verbo. Lo que hemos visto y oído. Hermano, hermana, si tú anhelas ser un testigo de que Cristo es el Mesías, tú debes de hacer estas tres cosas. Hay un elemento, hermanos, por decirle de alguna manera, esencial en la vida de un testigo. Y vamos a ver cuál es ese elemento esencial en la vida de un testigo. Libro de los Hechos, capítulo 5. Dice la palabra de nuestro Dios así. Ahí está hablando, me parece, Pedro. Y dice el versículo así, versículo 32. Bueno, leo desde el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y ahora miremos con atención el 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Lo vimos hace un ratito. Y aquí de una manera muy especial está hablando de que en la tierra uno de los testigos, ¿quién es? El Espíritu Santo. Hermanos, sin el Espíritu Santo no podrías tú, no podría yo, ni nadie puede ser un verdadero testigo de Dios. Por eso la importancia del Espíritu Santo. Vamos a ver un texto más, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Miren qué texto más claro, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y solamente en ese momento, ¿qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Notan la importancia del Espíritu Santo, hermanos, para ser testigos de Dios? ¿Notan la importancia del Espíritu Santo para ver, oír y hablar? Debiera ser una preocupación cuando tú y yo no somos testigos de Cristo. Porque eso, ¿qué significaría? No tenemos el Espíritu Santo. Qué triste. Libro de Lucas, capítulo 1. Hablando de Juan el Bautista, dice de la siguiente manera. Miren el versículo 67. Está hablando de Juan. Dice, y Zacarías su padre fue lleno de ¿qué? Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Versículo 75. En santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado.
porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Está hablando de Juan. ¿Qué título? ¿Qué título le da Juan? Profeta del Señor. Profeta del Señor. Hermanos, no sé si en la lección que sigue o en la otra lección se haga énfasis especialmente a lo que es un profeta. No lo sé, ojalá que sí. No sé si en esta lección, en la otra o en la otra, se haga énfasis en lo que significa el espíritu de profecía para la última iglesia. ¿Qué es el espíritu de profecía, Mario? A ver, no lo recordamos, hermanos. Gracias. ¿Notan por qué la importancia? ¿Notan por qué la importancia de saber el testimonio de Jesucristo? Tú y yo, tener el testimonio de Jesucristo, hermanos, es algo posiblemente en la otra lección o en la otra se hable de una manera definida de esto. Es demasiado, muy importante. Y entonces ahora sí, cuando hemos hablado de el elemento principal, el personaje principal, para que tú y yo podamos ser testigos, y vimos que es el Espíritu Santo, ahora vamos a Juan, capítulo 1, perdón, Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5. ¿Lo tenemos ahí ya? 19. Un favor, hermanos, pónganle ahí una separación. Y vamos a conocer el testimonio que Jesús da de Juan. ¿Sí me hago claro? Sí. Vamos a San Mateo capítulo 11. Vienen unas personas a hacerle una pregunta a Cristo. La pregunta viene de parte de Juan. Y entonces Cristo les dice, mira, díganle a Juan lo que ustedes vieron. ¿Sí se acuerdan de esto? Bien. Mientras ellos se iban, versículo 7, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y ahora el versículo 11 dice así, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay versiones que dicen los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Versículo 14, hermanos. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías
que había de venir. El testimonio de Jesús, de Juan. ¿Qué dice Jesús de Juan el Bautista? Más que profeta. Entre los nacidos de mujer, hermano, si esto lo dijera un apóstol, si usted lo dijera un hombre, tendría peso, porque sin duda alguna el Espíritu Santo lo estaba guiando, inspirando, pero más allá lo estaba diciendo quién. ¿Quién está diciendo esto de Juan el Bautista? Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a Juan, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Estamos hablando en esta mañana de los testigos de Cristo como Mesías. San Juan 5, 19 en adelante. Y ahí lo tenemos. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora no tiene el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos hasta el 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿Y qué hizo Juan? Y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Versículo 35. El que era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto? Hermanos, ¿recuerdan las palabras que mencionamos al principio? ¿Ya se les olvidaron? Ver, oír y ver. Noten cómo se repiten estos en lo que estamos leyendo. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, aquí aparecen tres personajes que dan testimonio de Cristo. ¿Quiénes son? El Padre. ¿Qué más? No, las escrituras. ¿Sí? El Padre y las escrituras.
y también Cristo. ¿Sí se acuerdan que lo leímos? Acabamos de leer, ¿verdad? Vamos a regresar. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y luego ya empieza a hablar de Juan. Sí lo captan por ahí o no? Ok, bien. Juan también da testimonio. Así es. Miren, hermanos, ahí están esos testigos. Son testigos esos. ¿Sí? Las escrituras. ¿Sí? Juan. Bueno, las aprendí en este Adelante. orden. Sí. Las señales que hizo Cristo son dan testimonio también Sí. de las señales. Ajá. La Escritura, Sí. Juan, Sí. el Padre Eterno y el Espíritu Santo. Miren cuántos testigos, hermano. Miren cuántos testigos. Dan testimonio de que Cristo es el Mesías. Cuando vemos a un testigo que vio, oyó y habla, da testimonio. Esto es dentro de la lógica. Pero en el caso de Juan, por ejemplo, todavía no había visto a Cristo. Y ya de Juan se hablaba muchos años antes, pero el Espíritu Santo lo utilizó de esa manera, Juan. Porque todavía no venía Cristo, hermanos. Si miráramos el capítulo 1, del 19 en adelante, vamos a encontrar ahí cómo Juan empieza a decir, yo no sabía quién era, ¿se acuerdan? Pero quien me envió a bautizar, él me dijo, mira, quien veas que baja una paloma, ya cuando vio, así por es. eso dice, cuando él ve, Así dice, es. he ahí el Cordero de Dios. Así es que Juan pudo ser testigo de un acontecimiento de alguien que todavía no nacía, gracias a que el Espíritu Santo estaba en Juan. ¿Cuál es el testimonio que da Dios de Cristo? He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí. Es el testimonio. Eso aparece allá en Mateo 3:17. Ese es el testimonio que da Dios de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que dan las Escrituras de Cristo? Sí. Y dice Cristo, si creyeses a Moisés, creerías en mí, porque de mí, Moisés habló desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que es una repetición de otro libro. Y entonces, hermanos, vemos ahí qué personajes tan grandes e importantes dan testimonio de que Cristo es el Mesías. Toda aquella persona que no crea que Cristo es el Mesías, ¿cómo les está llamando a estos testigos que dan testimonio de Cristo? ¿Cómo les está llamando? En una forma indirecta. A ver, otra vez. A ver, otra vez, hermano, miren. Si yo digo una cosa, ¿sí? Y alguien no me cree, así es. ¿Sí? Sí, hermanos, sí estamos. Sí, así. Porque Cristo dijo, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero si alguien no cree eso, ¿cómo le está diciendo a Dios? Ahora, llamar a las Escrituras mentiroso, llamar al Padre mentiroso, llamar al Espíritu Santo. Sí, me hago entender esto. Sí, bueno, creo que son cosas demasiado muy claras que hay ahí. Así es que las Escrituras hablan de Cristo. Hermana Lina, familia, bienvenidos.
El Padre habla de Cristo, el Espíritu Santo habla de Cristo, ¿sí? Y el Espíritu Santo eh, está en las personas que son testigos de que Cristo es el Mesías. Y el plan de estas 3 semanas es que tú y yo nos hagamos con la ayuda de Dios testigos de que Cristo es el Mesías. Ese es el plan de estas 3 semanas, hermano. Y en estas 3 semanas tú y yo no nos entregamos a Dios para ser testigos. ¿Qué tan seguro está un testigo cuando habla? O habla, él lo vio, sí. Él lo vio, hermano, él escuchó. Miren, algo bien sencillito. Alguien ve un accidente. ¿Cómo no va a estar seguro si él lo... Es más, no solamente lo vio, no solamente lo oyó, sino lo vivió. Hermano, solamente alguien que esté demente no va a estar seguro de lo que ve, de lo que oye, de lo que vive. ¿Sí? Solamente alguien así. Hasta estos momentos estamos entendiendo. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a pasar a las características de un testigo. Me voy a saltar algunos pasos, porque yo sé que ustedes lo estudiaron en la semana. Y ya lo hemos estudiado o lo han estudiado en otras ocasiones. Un testigo, hermano, ¿será humilde? ¿O nada tiene que ver la humildad? ¿Un testigo será celoso? ¿O nada tiene que ver eso? ¿Será envidioso? Ahora, ¿por qué digo esto? Hermanos, ¿se acuerdan de Juan? Le llegan y le dicen, oye, mira, aquel que tú nos hablaste anda bautizando más gente que tú, ya todos se van con él. ¿Qué dice Juan? Es necesario que él crezca. ¿Sí? Es decir, él va hacia arriba, yo voy hacia abajo. ¿Está bien? Sí. Hermanos, ¿me hago entender características de un testigo? La humildad de Juan. Ve que 2 de sus discípulos que andaban con él ya se fueron con Cristo. Andrés y Juan. Ahora, ¿qué hace Juan? El que viene del cielo es mayor que yo. Desde el capítulo 1 empieza diciendo Juan, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres algo? Humilde. La humildad de un testigo. Por eso es importante que sepamos las humildades de un testigo, porque el plan de estas 3 semanas, que va a hablar de testigos, es que tú y yo lleguemos a ser un testigo de Cristo. Hay textos que acabamos de ver hace un momento donde dice que los testigos de Cristo son aquellos que reciben el Espíritu Santo. Si alguien no recibe el Espíritu Santo, hermanos, pues no es testigo ni siquiera hijo de Dios. Por eso la importancia. Y vemos ahí a Juan con estas características especiales. Y será llamado, alguien inspirado por el Espíritu Santo dice, será llamado profeta del Altísimo. Y enderezará el camino de los hijos y hará que los hijos se vuelvan a los padres. Y si alguien lo quiere seguir, quiero decirles que él es Elías, el que había de venir. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer hace un momento. Y entonces, hermanos, vamos a tener que meternos a las características de un testigo. Ya empezamos hablando de algunas de ellas. Ser humilde, tranquilo, sin envidia, sin celo. No, si él va para arriba, yo voy para abajo. Él tiene el primer lugar, yo tengo el último. Hermano, mientras repasamos estas características, 2 cosas.
Número uno, en tu casa repasa más características de los verdaderos testigos. ¿Sí? Y número dos, hazte la pregunta a ti mismo. ¿Cuánto me falta para ser testigo? No contestes, solamente tú ve. Y si dices uno no, estoy igual que ya, qué mal, honra y la gloria sea para Dios. Pero si no, hay que trabajar ahí. ¿Verdad que sí? Hay que trabajar ahí. Humildad. Yo ocupo el último lugar. Él está bautizando más que bueno. Él viene del cielo, yo soy de la tierra, Él es mucho más que yo. Hermanos, y vamos a tener que entrar a un punto donde a veces no nos gusta mucho. ¿Cómo se vestía Juan? ¿Conforme a la moda? ¿Qué efecto tenía la moda en Juan? ¿Y qué efecto tiene la moda en ti? Hablamos de la comida de Juan, hermano. Era igual que la de todos. Sencillito. ¿Dónde vivía? Si comparamos una ciudad con un desierto, ¿dónde hay más comodidades? Hermanos, en la ciudad hay todas las comodidades. En el desierto, nada. Fue a vivir en ese ambiente para poder prepararse, es lo que iba a poder Así preparar es. para hacer la obra que tenía. ¿Cuánto nos hace falta, hermano? Y por un momento, tú no pienses en lo que le hace falta al vecino. Tú piensa en lo que le hace falta. Yo pienso en lo que le hace falta. Porque el plan de Dios es que tú y yo lleguemos a ser un testigo. La acabamos de ver, ¿se acuerdan? Hechos 1, versículo 8. Y recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos. ¿Lo vimos, se acuerdan? Hace un momento ahí está. Por eso ese es el plan de Dios, hermano. Es el plan de Dios que tú y yo lleguemos a ser testigos de Cristo. ¿Cómo era su alimentación de Juan? ¿Cómo era su vestimenta de Juan? ¿Cómo era su forma de ser de Juan? ¿Qué tan miedoso era Juan? Herodes. Tú le dijo, claro, mira, deja a la esposa porque esa. Hermanos, la Biblia no habla mucho de esto, pero podemos pensar un poquito cómo sería aquel encuentro de Juan con la persona que llega a la cárcel a degollar. Humilde. No sé si le haya dicho, oye, ¿me permites que ore antes? Señor, entrego mi vida a ti. No sabemos, hermano. La Biblia no dice, pero nos imaginamos algo así. Algo que tú y yo tal vez un día tengamos que hacer de entregar la vida. Y ojalá lo hagamos igual que Juan. En todas estas características de Juan, tal vez Cristo estuvo pensando cuando dijo Cristo, entre los nacidos de mujer, no les ha levantado alguien mayor que Juan el Bautista. Y no solamente es profeta, sino es más allá, es mensajero. ¿Se acuerdan, hermanos? Y cuando a Juan le preguntaron, ¿y tú quién eres? Hermanos, algo que admiramos de Juan, más aparte de tantas cosas, es que Juan estaba bien definido. Juan sabía quién era. Algo que tú y yo a veces no sabemos. Porque voy a decirlo, hermanos, y discúlpenme. Estamos en la iglesia y pensamos que somos cristianos, pero andamos allá afuera y se nos olvida que quiénes somos aquí y quiénes somos allá. No estamos definidos. Mientras que Juan está definido, cuando le preguntan tú quién eres, con humildad dice, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Se acuerdan de esto? Libro de Isaías, menciona ese texto.
Hermanos, ¿cómo fue la educación de Juan? ¿En dónde, en qué escuela pusieron a Juan? Y no habría dinero para ponerlo en una escuela pública, privada. Y sí había dinero, hermanos, pero dice la historia, la profecía, que las escuelas estaban corrompidas. Y entonces sus papás mejor dijeron, no vas a las escuelas porque en lugar de hacerte bien, te van a hacer mal. Ahora, su papá sabía cuál era la misión que tenía Juan. Y él hubiera querido lo mejor para él y quiso lo mejor para él, pero lo mejor para Juan en ese momento no era la escuela normal. ¿Me hago entender? Y hoy tú y yo, ¿cuál es nuestra posición en cuanto a eso? Lo mismo que su papá, que lleno del Espíritu Santo dijo, mira, tú vas a hacer esto y esto es tu niño. ¿O es diferente? No importa que te alejes de Dios, pero tú vas a estar en un lugar donde te va a dar dinero. Esa es la mentalidad consciente e inconscientemente de muchos papás. Y los resultados los vemos después. Bien, ahí tenemos a grandes rasgos algo de Juan. ¿Qué pasa con Andrés y Juan? El otro Juan. ¿Qué pasa con ellos? Ven, escuchan de Jesús y entonces siguen a Jesús. Se van tras Jesús. ¿Se acuerdan esto, hermano? Ahora, no tiene otra característica, hermanos, de los testigos. Van a buscar a Cristo. ¿O no? Van a buscar. Otra característica que tú y yo tenemos que hacer, ir a buscarlo, hermano. No esperar a que Cristo venga, ir nosotros a buscarlo. Ahora, ojo con esto. Ya el Espíritu Santo estaba trabajando en Juan y Andrés, por eso es que ellos van a buscar a Cristo, pero es su labor del Espíritu Santo y también de ellos. ¿Me hago entender? Algunos tal vez hubiéramos dicho, pues sí, yo voy a buscar a Cristo, pero mañana. Primero voy a hacer esto y luego busco a Cristo. Algunos llenos de sentimientos hubieran dicho, pues yo quiero ir a buscar a Cristo, pero ¿cómo voy a dejar a Juan el Bautista? No, hombre, este es alguien que ha sido para mí un amigo, ha sido un hermano, me ha ayudado bastante. No, pues yo lo siento mucho, pero yo no lo voy a dejar para ir a buscar a Cristo. Ellos decidieron, tomaron la decisión y fueron a buscar a Cristo. Tres palabritas, hermanos, que hablamos hace un momento que se iban a repetir mucho en este estudio. Ver, oír y hablar. ¿Se acuerdan? Y entonces van a buscar a Cristo. ¿Y qué le preguntan a Cristo? ¿Y qué dice Cristo? Sí. Ahí están las tres palabritas. Es tres verbos. Ver, oír y hablar o decir. Más de una vez es más fácil lo que tú ves que lo que tú oyes. Es más seguro lo que tú ves que lo que tú oyes. Por eso, Cristo, en lugar de darles una respuesta, les dice, no, vengan, ustedes mismos vean. Miren ustedes mismos. Cuando llegan aquellos discípulos de Juan a preguntarle a Cristo que si él es el Mesías o han de esperar a otros, ¿se acuerda cuál fue la respuesta de Cristo? También no les contesta. Vean y vayan a decir lo que ustedes ven. En la vida de los cristianos, en la vida de los testigos de Cristo, hermanos, estas tres palabritas son fundamentales.
ver, oír y hablar. ¿Y alguien va a decir algo? Y sobre Natanael, Sí. se me hizo muy interesante lo que dice el comentario. Sí. Dice que Natanael ya había estado orando, Sí. para encontrar al Mesías. Y dice que su respuesta fue contestada, no hasta que encontró a Cristo, sino allá el Espíritu Santo dice que lo impulsó a ir, a ver. Sí. Y cuando Natanael se encuentra con Cristo, entonces dice que su fe superó a los que lo habían llevado, porque él confiesa: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A veces pensamos, cuando Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Y dice Cristo: cuando estabas allá. Pensamos que Natanael es sorprendido porque Cristo le adivinó dónde estaba. No, Natanael reconoció en la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo que le estaba contestando la oración que él había hecho allá. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Debajo de la higuera. Después dice: si Natanael hubiese confiado en los rabinos, como mucha gente en ese tiempo, sí, no creyeron en Jesús porque confiaban en los rabinos. Dice Natanael: si hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Y tú dijiste hace rato, estos hombres fueron a buscar a Jesús. Debemos de hacer lo mismo. Pues también en este aspecto, ¿no? Sí. Si confiamos en nuestros dirigentes, tal vez nunca podamos encontrar a Jesús, porque el buscar a Jesús es algo personal. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Y dice la palabra inspirada: así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. ¿Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver? Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Muchos hermanos tenemos o tienen prejuicios porque nos dicen: confiamos en la autoridad humana. ¿Qué hubiera pasado si a Natanael le hubieran dicho: no vayas? Los dirigentes: no vayas. Y Natanael, por confiar, los dijeron: bueno, no voy. No hubiera encontrado a Cristo. Igual pasaría hoy. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Hermanos, Natanael no era cualquier persona. ¿Cómo lo menciona Cristo? Verdadero israelita. Era un estudiante de la Biblia, de las Escrituras. Quería conocer, tenía interés. Y un día se le ocurre ahí en una higuera arrodillarse y pedirle a Dios: Señor, yo he escuchado las predicaciones, pero quiero que tú me digas. No se desesperó, porque en ese momento parece que no hubo contestación, no se desesperó, pero cuando menos lo pensó, llegó la respuesta. Ahora, miren cuando cuando Natanael escucha aquello que Cristo dice de él, dice Natanael: ¿de dónde me conoces? Te vi cuando estabas en la higuera. Inmediatamente recordó Felipe lo que estaba pidiendo abajo de él. Adelante. Sí, de hecho, dice el deseo de todas las gentes que en el bautismo de Jesús Natanael había estado presente. Así es. Y cuando vio a Jesús, se decepcionó porque vio en Jesús a alguien que no concordaba con su pensamiento, alguien tal vez sucio, alguien sin importancia, y eso fue una de las cosas que lo animó a ir debajo de la higuera. A ver, están diciendo que este es Jesús. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Señor, muéstrame, por favor, dime si sí es. Entonces su oración es respondida. Así es. Hermanos, a veces esperamos que nosotros como testigos miremos a Jesús, pero no se nos olvide que antes de que nosotros lo miremos, Cristo. En el caso de Natanael,
antes de que Natanael lo viera Cristo, vos subiste en él. Y yo no sé cómo te parezca, hermano, o qué tan interesante es para ti que el Rey del cielo, el Creador del cielo y de la tierra, haya puesto la vista. Yo no sé cómo sientas eso. Yo no sé si para ti es algo indiferente, yo no sé si es algo normal, pero que Cristo haya puesto tu vista en ti, que Cristo haya puesto su vista en mí. Y lo hemos comentado, me parece, en otras ocasiones. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que Dios les ha hablado de una y muchas maneras? No quieren nada de Dios. Hay mucha gente que quiere las promesas de Dios, pero no compromisos con Dios. Y normalmente cuando encontramos este tipo de personas, o soy o eres este tipo de persona, bueno, pues no valorizas que Cristo te haya visto. No valorizas que Cristo te haya llamado. Aquel que dio la vida por ti. Y ya casi estamos terminando. La lección va a hablar de otros testigos la otra semana, pero en esta semana está hablando de Juan, está hablando de Andrés y Juan, está hablando de Natanael. ¿Será que así como en el tiempo de Natanael había prejuicios en la gente, también hoy lo sabrá? Ahorita vamos con Nicodemo, porque con Nicodemo es algo bien especial, hermanos, y ahí vamos a encontrar una clave bien importante para todos los que deseamos ser testigos. Aquello que dice que de Nazaret puede salir algo bueno. Adelante, hermano. Sí. Así es. Así es. Ese es bien importante, ¿sí? Cuando le dijo, Felipe, ven y ve. Nosotros cuando quieren saber algo de Jesús, ¿cómo? Cerciórate tú mismo. A veces como familia vemos personas o hubo personas o hay personas que son menospreciadas. Y a veces como grupos, ¿qué pasa? Somos menospreciados. No es que alguien lleno de prejuicios nos diga, mira, no vayas a tal grupo. ¿No? Lo ideal y lo que haría Cristo es decir, vete mismo. Ve allá a praderas para que veas qué es lo que se está predicando. No te dejes guiar nada más por lo que estás escuchando. ¿Sí es? Porque más de una vez hay dirigentes que tienen intereses personales. Y bien saben que si vienen aquí, les vamos a descubrir ciertas cositas que no quieren que se sepa. Esa es la realidad. Siempre que alguien oculta algo, siempre que alguien prohíbe algo, más bien, sí, es porque algo oculta. El que nada debe. Y esto no es nuevo en la Iglesia Universal. Cuando alguien escucha el Evangelio de Cristo en la Iglesia Universal, ¿qué hacen? Ya no le hables a él, porque mira, ya se cambió de religión. Pero lo que hace la Iglesia Popular, la razón es porque no quiere que le descubran ciertas cositas que ella abrió los ojos. Y acá con nosotros, si hacemos lo mismo, pues, es la misma razón, hermano. Es la misma razón. Y entonces ahora sí, si no hay comentarios de estos testigos ya mencionados, vamos a hablar de Nicodemo. ¿Qué características tenía Nicodemo? Era rico. Era rico. Tenía un puesto alto. Miembro del Sanedrín. Sí. Claro. Nicodemo era alguien diferente a los otros testigos que ya vimos. Una posición bien alta, ¿no? Jesús lo identifica como, ¿se acuerda? ¿Cómo identifica? Maestro. Maestro de Israel.
Nicodemo, hermanos, era una persona, corríjanme, porque bueno, somos humanos y a lo mejor me equivoco, pero Nicodemo era una persona que estaba convencida. Pero ¿cuál era su problema? Tenía miedo. Tenía miedo. Había algo más. No estaba convertido. Hoy en día hay muchísimas personas en el mundo que están convencidas. Pero ¿cuál es su problema? No son convertidos. ¿Qué pasa si siguen así? Capítulo 3, versículo 3, ¿qué dice Cristo? ¿Qué les? Por eso, hermano, mira, tú y yo, si anhelamos ir al cielo, si anhelamos ser testigos de Cristo, no es suficiente con que estemos convencidos, sino tenemos que ser convertidos. Y una conversión, un nuevo nacimiento, tiene que ver con cambio de mente, cambio de ideas, cambio de pensamientos, cambio de planes. ¿Y se acuerdan de 2 Corintios 5:17? ¿Cómo habla de una persona convertida? Totalmente nueva, hermano. Totalmente nueva. De acuerdo a lo que dijo Cristo, la conversión es esencial para entrar al reino de los cielos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Me gustan unas palabras que Cristo le dice a Nicodemo y que tiene relevancia para con nosotros. Nicodemo estaba todavía perplejo y Jesús empleó el viento para ilustrar lo que quería decir. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se oye el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que producen las hojas y las flores. Sin embargo, es invisible y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Hermano, antes de que tú llegaras a Cristo, antes de que tú llegaras a los pies de Cristo, ¿cuánto tiempo estaría trabajando el Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? Tal vez años. Antes de que tú llegaras a Cristo, antes de que llegaras a los pies de Cristo. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. Puede ser que una persona no puede decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión, pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Y miren que aquí está hablando de tiempo presente y pasado. Obra constantemente en el corazón, es decir, en el presente. Tú eres una persona que a veces reconoces que tu carácter es malo delante de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo está trabajando en ti. Quiere trabajar en ti. No se lo impidas. Eres una persona que tiene algún mal hábito, alguna mala costumbre. Has tratado de vencerlo, hermano. El Espíritu Santo está trabajando. Eres una persona que cuando haces algo, dices algo indebido y te das cuenta, te sientes mal. Hermanos, gracias a Dios, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Miren qué interesante está esto. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Ahora noten, poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a traer el alma a Cristo. Ahora noten esto, hermanos. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador. ¿Sí escuchamos ahí?
Cuando tú estás meditando en la vida de Cristo, cuando tú estás meditando en la Biblia, en lo que dice la Biblia, el Espíritu Santo puede estar ahí ayudándote, impresionándote. Cuando tú estás leyendo las Escrituras, el Espíritu Santo te está impresionando para que tú compares tu vida con lo que Dios espera de ti y tú digas, me falta aquí, Señor, ayúdame por favor. O cuando estás oyendo la palabra del predicador. Por lo menos 3 cosas donde el Espíritu Santo está trabajando en ti, está trabajando en mí y a veces ni cuenta. Hermanos, si tengo que decir esto, ¿creen ustedes que el enemigo no sabe esto? Por eso se las va a ingeniar el enemigo, para que estas 3 cosas que acabamos de leer no sucedan en ti. No medites en la palabra de Dios. No leas. Y cuando alguien está predicando la palabra de Dios, no lo escuches. Salte al baño, pon tu mente en otra cosa. Hermanos, no sé si algún día les ha pasado, alguien está predicando y el predicador hace una pregunta y tú no sabes la respuesta y la acaba de decir. Que alguien algún día ha dudado que el diablo existe, hermano, con eso es motivo suficiente. ¿Por qué no oíste lo que dijo? Estás aquí, tienes tus ojos, tus oídos, bien. Entonces, hermanos, miren, seamos cuidadosos de esto. Seamos cuidadosos de esto. Si vemos la importancia de escuchar al predicador, quien predique, no importa. Si vemos la importancia de leer la Biblia, si vemos la importancia de meditar en la palabra de nuestro Dios de aprender, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé su bendición para que esto sea posible en nuestra vida. No me malentienda nada, hermanos, pero miren, si ustedes conocen su cuerpo y les gusta mucho salir al baño, platique con Dios para que esto cambie. ¿Me hago entender por qué? ¿O no? Si normalmente el predicador está hablando y hace una pregunta y tú no sabes la respuesta, te das cuenta que el diablo te desvió tu mente estaba en otro lado. Algo tenemos que hacer ahí con la ayuda de Dios. Si tú te has propuesto leer la palabra de nuestro Dios todos los días y no lo has hecho, hermano, algo está pasando ahí, hermano. Por lo menos 3 momentos en los cuales el Espíritu Santo quiere trabajar en ti y quiere trabajar. Hay una persona allá en el norte de Morelia, una persona con mucho dinero. Y acá en el sur de Morelia hay una persona con muy poco dinero. Y yo te preguntara, ¿cuál de las dos es rica? ¿Qué me dirías? La del norte tiene mucho dinero, porque esa es una mentalidad errónea que tenemos. Nicodemo tenía mucho dinero, pero cuando se convirtió a Cristo, se quedó sin dinero. Ahora díganme, ¿cuándo era rico? ¿Antes o después? Después. Y esto tan sencillito, esto tan sencillo, hay muchas personas que no lo van a creer. Y tal vez alguien hasta diga que estoy diciendo disparates, pero esa es la realidad. Una persona rica, hermanos, no es una persona que tiene mucho dinero. Una persona rica es aquella que tiene a Cristo, es feliz, vive tranquila, sin preocupaciones, sin tensión, confiando en Dios. Una persona con mucho dinero muchas de las veces no puede comer, no tiene tiempo para comer. Una persona con mucho dinero no puede dormir. Así es. Mira qué frase más bonita inventó Marco ahorita.
Hermanos, esa es una gran verdad. Y ahora, hermano, conociendo esto o entendiendo esto, yo te pregunto, ¿quién quiere ser tú? ¿Una persona rica o una persona pobre? Solamente piensa, no me contestes. Imagínense, hermanos, una persona que normalmente nosotros le llamamos una persona pobre porque no tiene dinero, pero puede ser que esta persona duerma bien, coma bien, es feliz, no tiene problemas con su familia y está más lejos de los secuestros que aquel. No tiene para comprar carne y come puros frijolitos, tiene puros nopalitos. Hermano, pues oigan, hermano, sí me hago entender. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Porque a veces está menospreciando a los que comen nopalitos. No, hombre, hermanos, al contrario. Si tú comparas las vitaminas que tiene la carne y las vitaminas que tienen los nopales, lo que te ayuda a la carne y lo que te ayuda a los nopales, hermanos, nada que ver. Hasta la diabetes te anda bajando, ¿no? Miren, hermanos, que a mucha gente nosotros le llamamos gente rica, pero realmente es pobre. Y a mucha gente nosotros le llamamos pobre y realmente es una persona rica. Nicodemo, antes de tener ese encuentro con Cristo, hermanos, antes de en una forma abierta ponerse del lado de Cristo, era una persona con mucho dinero, pero era una persona pobre. Después, todo su dinero dice que lo metió a la obra de Dios. Gracias. Y entonces, ahora ya no tenía dinero, pero ahora sí era rico. En la fe de Nicodemo en Cristo, cuando él va y pide el cuerpo con José de Arimatea, van y hacen todos los arreglos. En su mente de Nicodemo, pensar en aquel día cuando Cristo venga. Y que si hubiera seguido con tanto dinero, y que ese dinero le hubiera impedido llegar a Cristo, hermanos, ese dinero se hubiera convertido en una maldición. Hermanos, miren, hay gente, y en toda la historia hemos visto o sabemos de esta gente que tiene dos etapas. Una etapa donde no tiene nada de dinero, pero está cerca de Dios. Pero un día llega a tener mucho dinero y eso lo aleja de Dios. ¿Cuándo estuvo mejor? ¿Cuándo estaba mejor? Y todavía llega el momento que se muere en la segunda etapa. Imagínense, hermanos, podemos decir, miren, aquí se murió una persona rica, aquí se murió una persona pobre. Espero no salirme de la escuela sabática, hermano. Pero miren, hay matrimonios que cuando no hay dinero son tan felices, pero empieza a llegar el dinero y empiezan las peleas. El hombre le es fiel a la esposa cuando no hay dinero y cuando hay dinero. Por eso, hermanos, hagamos lo que escribió Proverbios o el proverbista. ¿Se acuerdan qué le pidió a Dios? No me hagas pobre ni rico. Lo necesario. Así es. El tener mucho dinero puede que nos haga olvidar de quién. Y el no tener nada puede ser que nuestra necesidad nos lleve a robar. Mejor el sabio dijo, mira, dame lo necesario. Hermanos, Dios sabrá tus necesidades y mis necesidades. Dios las conoce. Dijo Pablo, porque el que quiere enriquecerse cae en lazo y tentación. Así que teniendo sustento y abrigo,
contentos, felices. Estamos hablando de los testigos de que Cristo es el Mesías. Y se espera que en estas 3 semanas, hermanos, tú y yo, por la gracia de Cristo y el poder de Dios, nos convirtamos en testigos de que Cristo es el Mesías. Eso es lo que se espera. El propósito no es que tú aprendas la lección, la memorices. No, ese no es el propósito, hermano. El propósito es que tú y yo lleguemos a ser testigos de Cristo Jesús. Y pensé que todos iban a decir amén, porque no se escuchó, ¿verdad? Pero lo dijeron con el corazón y qué bueno. Bien, hermanos, estamos terminando. ¿Alguien quiere tener algún comentario? Adelante, Marco. Deseo de todas las gentes en la página 147 que nos está hablando acerca de esta conversión que tuvo Nicodemo. Sí. Dice, Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, igualmente nosotros, hermanos, debemos de buscar, leer la palabra de Dios, siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Así es. Analicemos nuestra vida, hermanos. ¿Qué tan humildes somos? Analicemos nuestra vida. ¿Cuántas características nos hacen falta para ser testigos de Cristo? En el capítulo 12 de los Hebreos, dice los principales textos así, o más bien al principio, teniendo una gran nube de ¿qué? De testigos. Y esa gran nube de testigos se refiere a los que están en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 ahí están los testigos. Y una característica que habla de esos testigos, dice que todos eran pobres, económicamente hablando. ¿Tenían casa? No tenían morada fija. Bueno, eran maltratados, algunos hasta murieron aserrados, pero tenían una meta en su mente, hermano, que los hacía grandes. Una patria mejor, una patria celestial. Por eso, hermanos, de esos testigos Dios quiere que se hagan. Esos testigos, donde tu meta, tus objetivos estén ahí arriba en el cielo donde está Cristo. Bien, hermanos, termino con estos 2 parrafitos. Espérame, Marco. Termino con estos 2 parrafitos que se encuentran aquí. Mientras leo, bueno, si alguien tiene un comentario extra, pues se escucha. Los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Peligro para nosotros. Los fariseos y los saduceos estaban constantemente en contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías. Ahora había venido y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban su vida y que los habían perseguido por haberse hecho discípulos de él. ¿Tiempo del pasado? Pues sí, pero también del presente, ¿verdad? ¿A quién iremos? No podían dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y misericordia por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo. Mientras que abandonaban al Salvador muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos. Tú eres el Cristo. El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador que era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. ¿Elegimos a Cristo, hermano?
Elegimos ser testigos de Cristo. Dios nos ayudará para que esto sea cierto en nuestra vida, hermanos. Que Él nos bendiga siempre.